Mucho se habla de la farmacología y es lo que una sustancia externa le hace al cuerpo. Un medicamento en este caso tiene un efecto, por ejemplo tomo una aspirina para un dolor de cabeza o un paracetamol, y el efecto que ejerce ese medicamento es un efecto farmacológico, y eso es farmacología. Sin embargo, también hay algo que hace el organismo. El organismo recibe una sustancia externa y tiene que hacer algo. Es una sustancia que no está en el interior, y eso se llama farmacocinética. La farmacocinética es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Remediados, ¿cierto? Como siempre lo digo, el podcast donde tomamos dos temas súper importantes que son la salud y los medicamentos. Y como siempre, antes de comenzar, les pido, ¿cierto?, que me dejen sus comentarios, suscríbanse a este canal para que podamos seguir trayendo más invitados, ¿cierto?, de la calidad que hemos traído hasta ahora. Y que por supuesto para que logremos el objetivo, que es lograr que ustedes, por ejemplo, se puedan incluir más activamente en el cuidado de su salud, ¿ok? Sin más preámbulos, el invitado del día de hoy es, esperen, que acá lo tengo. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Él es también doctor en farmacia de la Universidad de Navarra, de España, donde se dedicó más que nada al diseño, síntesis, ¿cierto?, y a la evaluación biológica de los medicamentos. Y hoy en día es el actual vicepresidente de la ASILFA, que también durante el capítulo vamos a ver qué es la ASILFA realmente y cuáles son las funciones que hace. Así que con ustedes, Patricio Huenchunir. Don Patricio, muchas gracias por estar el día de hoy. La verdad es que para mí espero que para toda la audiencia que nos está viendo, es un gran honor tenerlo acá y estoy muy seguro que nos vamos a llevar muchas cosas de esta entrevista. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Para partir, yo creo que a todos nos gustaría saber y conocer quién es Patricio Huenchunir y qué finalmente lo ha motivado hoy en día a involucrarse en lo que es la industria farmacéutica y bueno, a toda la experiencia laboral que digamos, todo el recorrido que ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, como tú comentabas, yo estudié química y farmacia en la Universidad de Chile, terminé hace poco más de 30 años, que me titulé, y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de Navarra en diseño, síntesis y evaluación biológica de medicamentos. En esa parte de mi vida profesional, previo a irme a Pamplona, tuve la oportunidad de trabajar en farmacias independientes, farmacias de cadena, conocer también el mundo académico en la Universidad de Chile, siendo ayudante y por otro lado siendo un profesor externo. Y en la Universidad de los Andes también daba algunas clases antes de irme a Pamplona. Y luego en la Universidad de Navarra tuve la oportunidad de, por un lado, hacer el doctorado, ser profesor ayudante y colaborar en otras asignaturas que se daban desde el departamento donde yo estaba trabajando. Fue un periodo intenso de formación, un periodo intenso de investigación, con vista a formarse en investigación de alto nivel, como se dice ahora, investigación de frontera, y particularmente para, por un lado, diseñar medicamentos, es decir, todos los procesos que se hacen actualmente, que es estructura de actividad, relación de proteínas, y que ahora se utilizan métodos computacionales y que ayudan muchísimo en el desarrollo, en el diseño de esa molécula o esos candidatos de posibles moléculas. Hace las moléculas, que tiene todavía mucho de síntesis orgánica, y por otro lado, probarlas, que es la farmacología clásica. Perfecto. Y luego de eso, bueno, volví, estuve aquí trabajando, terminé trabajando 18 años como profesor universitario en varias universidades y fundamentalmente en los últimos 13 en la Universidad Católica. Excelente, una gran experiencia, me imagino, más allá yo creo de la parte laboral, igual de vida, me imagino también. Sí, yo creo que hacer el doctorado y especialmente hacer el doctorado fuera del país tiene esas varias características. La primera es que descubrí que la formación que recibimos a nivel universitario en Chile es de alto nivel y no tiene nada que envidiar a lo que uno puede encontrar en mi caso en Europa y lo que he visto en algunos colegas, también lo que se ve en otros países como Estados Unidos. Por lo tanto, pensar que la formación universitaria en Chile es de alto nivel, es de nivel universitario internacional y por lo tanto nuestra formación no desmerece en nada con la formación que reciben otros profesionales similares en otras partes del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo
es un periodo intenso de formación, no solamente desde el punto de vista de formación, en mi caso, técnica, universitaria, sino que también formación humana, porque el trato con otras personas, las características que tienen otros países, la formación que también tienen otros profesionales, hace que el conocimiento que uno tiene no solamente un conocimiento técnico, sino es una formación humana que permite interaccionar con otras personas. Y eso ayuda mucho también en la creación de equipos, en la formación de los alumnos. Y quizás un tema no menor es también salir de Chile y también valorar lo que has tenido en Chile, tu familia, la formación universitaria, y al estar fuera nos damos cuenta de lo afortunados que somos en nuestro país, pero también lo afortunados que son en otros países también de tener otras posibilidades y otras facilidades para hacer el trabajo. Y eso también motiva para retornar y tratar de replicar las cosas buenas que adquirimos o aprendimos fuera para que también Chile pueda mejorar. Excelente, me parece súper bien. Para partir el capítulo, me gustaría saber, justamente en base a la experiencia que tuvo en el doctorado, ¿cierto? Y todo lo que evidenció, ¿cierto? Porque en realidad el farmacéutico como tal es el profesional, digamos, que yo soy farmacéutico también, y siempre somos el profesional que generalmente acompañamos a las personas. Entonces, en base a la experiencia que tuvo en el doctorado, ¿cómo cambió la forma que usted, cuando comenzó, ¿cierto?, el doctorado como tal, tuvo, digamos, o cambió la forma de ver los medicamentos una vez que entró y una vez que salió de este doctorado como tal? Yo creo, en mi caso, yo cuando hice el doctorado tenía trabajo práctico, había trabajado en farmacia y había hecho asesorías y había dado clases previamente, por lo tanto, fui con un conocimiento previo profesional, por llamarlo así. No es que terminé en la universidad y después me fui inmediatamente a hacer el doctorado. Pasaron poco tiempo, pero en ese tiempo adquirí experiencia profesional. Claro. Yo creo que se complementó a el trabajo en farmacia, por un lado, porque ahí estás viendo a los pacientes directamente. Te hacen consultas, tienes que dirigir personas que están, los equipos de trabajo, tienes que dirigirlos. Hay farmacias que son pequeñas y tienes poca gente, pero cuando hay una farmacia grande, y ahora lo vemos, tienes una farmacia quizá de cadena, en un lugar con mucho tráfico, y por lo tanto los equipos de trabajo son grandes y tienes que aprender también a dirigir personal y llevarlos también a atención del paciente que sea lo mejor posible. Esa experiencia también se puede llevar a la universidad. Y particularmente en el doctorado pasan situaciones parecidas, en el sentido de que adquieres otra dimensión. O sea, sabes por la carrera qué son los medicamentos, conoces la estructura, conoces cómo eventualmente van a ejercer su efecto farmacológico, sabes la farmacocinética, es decir, sabes lo que el cuerpo hace con ese medicamento. Sin embargo, a pesar de todos los cursos que haya podido hacer, por ejemplo, yo hice un curso de síntesis de medicamentos, pero una cosa es hacer un curso de síntesis de medicamentos y otra cosa es plantearse en una posición en la que dicen, mira, hay una determinada patología. Yo comencé trabajando en cáncer y particularmente en metástasis. Dice, hay una determinada patología, hay un determinado receptor, hay un grupo de moléculas que pueden funcionar o que están funcionando o que tienen cierta actividad contra determinada enzima o determinado receptor. Tu desafío ahora es hacer nuevas moléculas que se parezcan o que no se parezcan para tratar esa patología. Y ahí viene el desafío, porque además es un tiempo acotado. No es una vida hacer el doctorado. Los doctorandos no sirven, los que sirven son los doctores. Por lo tanto, en ese proceso de formación, que finalmente es una pregunta o es un desafío de investigación, el doctor se forma o el candidato a doctor se forma. Y por lo tanto, al principio hay cierto estrés. Un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia es que al día siguiente llegar al laboratorio me dejaron un paper, una especie de un review de lo que yo tenía que ir aprendiendo en ese momento y me lo pasaron y uno dije, vino un review en inglés, no, estaba en francés. En francés. En francés. Yo estudié en el colegio y tuve 4 años en francés y leía francés
no hablo francés, pero puedo leer francés. No. Nadie me preguntó si yo sabía francés o no sabía francés. Me lo pasaron. Léalo nomás. Y ya está. Y me lo llevé el fin de semana, me hizo gracia y dije, menos mal que estudié en el colegio francés. Sí. Menos mal que me acuerdo. Y si alguna palabra no la entendía, tenía un diccionario a mano. Porque claro, no existía Google todavía. Bueno. No tenía el computador a mano, no había internet, esas cosas no existían. Por lo tanto, tomé el paper y con eso fácilmente me ubiqué y pude empezar a trabajar. Y luego viene la función del profesor guía, del tutor o el profesor responsable, es fundamental. Es fundamental. Porque finalmente nos vamos aprendiendo de cómo trabaja ese profesor. Y por eso que la dirección de un trabajo de titulación, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, es importante al alumno, pero yo creo que es más importante el profesor, porque finalmente ese alumno se va formando a vista y paciencia y a imagen de ese profesor, y por eso que es tan importante también la formación de los profesores para que dirijan bien los alumnos. Yo tuve la suerte de tener 2 profesores de muy buen prestigio y por lo tanto me formaron o procuraron formarme muy bien, me orientaron, me escucharon, me guiaron y lo típico, hay cosas que van saliendo, también me ayudaron cuando había cosas que no funcionaban y finalmente empecé en cáncer y por diversos motivos, porque la investigación estaba financiada por una empresa farmacéutica francesa, tuvimos que hacer un cambio en el camino y terminé trabajando en medicamentos para la obesidad, en un receptor. ¿Cómo cambian las cosas? Cómo cambian las cosas y eso también. Y eso es importante porque ayuda a ir entendiendo que en la vida hay que ser bastante flexible. También en investigación hay cosas que salen y hay cosas que no salen. Y con la experiencia previa podemos hacer pequeños cambios e incluso, particularmente en este caso de la tesis doctoral, pasamos de trabajar en cáncer y particularmente en metástasis a desarrollar medicamentos para tratar la obesidad, y particularmente el neuropéptido Y, que en ese momento estaba muy de moda para el control de la obesidad. Perfecto. Ahí tú tocaste varios conceptos súper importantes y que, bueno, en realidad siempre se hace el hincapié que el farmacéutico es el profesional experto en medicamentos, ¿cierto? Y como le comentaba al principio, una de las finalidades, por ejemplo, de este podcast es justamente tratar esos temas complejos o terminologías complejas, como por ejemplo lo es la farmacocinética o la farmacodinámica, ¿cierto? Lo que es un receptor. ¿Cómo le comentaría, cómo le enseñaría a las personas que de repente no están muy ligadas al área de la salud qué es un receptor o cómo funcionan los medicamentos para que tal vez pudiesen hacer como ese cambio de switch para saber, este medicamento funciona de tal forma en mi cuerpo, por ejemplo? A ver, hay 2 conceptos que son... Me salió un poco del guión. Sí, pero hay 2 conceptos que son antagónicos. Uno es la farmacología. Mucho se habla de la farmacología y es lo que una sustancia externa le hace al cuerpo. Ese es el concepto de la farmacología. Un medicamento, en este caso, tiene un efecto. Por ejemplo, tomo una aspirina para un dolor de cabeza o un paracetamol. Tomo un paracetamol para un dolor de cabeza o para bajar la fiebre. Y el efecto que ejerce ese medicamento es un efecto farmacológico, y eso es farmacología. Sin embargo, también hay algo que hace el organismo. El organismo recibe una sustancia externa y tiene que hacer algo, porque es una sustancia que no está en el interior. Y eso se llama farmacocinética. La farmacocinética es lo que le hace el cuerpo al medicamento. Por lo tanto, son conceptos opuestos. Uno es farmacología, que es lo que le hace el medicamento a la persona, y la farmacocinética, que es lo que le hace el cuerpo al medicamento. Y ahí, en ese concepto de farmacocinética, hay 3 palabras, o 4 palabras más bien, que son importantes, como se administra, administración, distribución, metabolismo y excreción. Y eso es algo que el cuerpo hace con los medicamentos. Y eso hay que tenerlo en consideración siempre. Por eso, y eso se mezcla finalmente porque administramos el paracetamol cada cierto tiempo, porque el medicamento se metaboliza, porque el medicamento se excreta. Entonces, por eso que hay esa mezcla entre ambos conceptos o entre ambas disciplinas lleva a entender que los medicamentos tienen una frecuencia de uso, una vía de administración, una forma de fabricar, una forma farmacéutica,
una frecuencia de administración. Y por eso que eso, de alguna manera, para un paciente, necesita el acompañamiento de un profesional. Tú comentabas recién que el farmacéutico está muy presente en la población. En Chile hay 5.500 farmacias que están... Y van creciendo más. Han ido creciendo, pero sin embargo y existe la sensación de que en Chile es el país que tiene más farmacias. Yo creo que es un concepto equivocado, eso no es así. Cuando vemos los datos de la OCDE, nosotros estamos de la media hacia abajo. No somos un país que tiene muchas farmacias, hay países que tienen muchísimas más farmacias. Por lo tanto, quizá las vemos aglomeradas en una esquina, que hay una, dos o tres, vamos al centro y encontramos una al lado de otra. Sí, hay lugares donde quizás están juntas, varias, pero cuando la vemos en su conjunto en todo el país, no hay muchas farmacias. Hay 5.500 y hay todavía espacio para crecer. Porque desde el punto de vista de la cantidad de personas por farmacia, se puede crecer mucho más. ¿Y por qué es importante? Porque toda farmacia tiene un farmacéutico y por lo tanto frente a cualquier duda, frente a cualquier situación que tenga, por ejemplo, no sé cómo tomar el medicamento, o tengo un cierto efecto adverso, o tomé algo, me pasó algo en la piel, no solamente un medicamento, también un cosmético, por ejemplo. El primer profesional que uno puede preguntarle y que está asequible y que no cobra. Es el farmacéutico. Y eventualmente, si en esa farmacia no hay un farmacéutico que esté disponible, no solamente es una situación que se puede denunciar a la autoridad sanitaria, al CEREMI en las regiones o al ICP en Santiago, sino que es una situación que de alguna manera es rara. No, es curioso, eso no puede ocurrir. Como que vamos a un hospital y no hay un médico. Claro. Es muy curioso eso. ¿Y por qué? Porque el farmacéutico está disponible para su comunidad. O sea, a mí me hizo mucho sentido y me llamó profundamente la atención. Hace muchos años estaba en un seminario, coincidió que fue en la Universidad de Navarra, varios años después de haber terminado el doctorado, tuve que dar un seminario allá y había un ponente español que en ese momento trabajaba en farmacias privadas en UK, en Reino Unido. Y él se presentó: soy fulanito de tal, soy exalumno de esta universidad, trabajo en tal farmacia y yo soy el máximo responsable terapéutico de mi comunidad. O sea, buen nombre, buen cargo. Buen cargo. Y si en la práctica los farmacéuticos que trabajan en farmacia se hacen cargo de esa responsabilidad como el máximo responsable terapéutico de su comunidad, yo creo que las cosas serían bastante distintas en las farmacias privadas, independiente el tipo de farmacia privada. Si es independiente, si es cadenita, si es cadena, todas tienen la misma responsabilidad. En ese caso, ya un poco más dirigiendo el tema hacia las personas, ¿cuál cree usted a lo largo de todos estos años, cierto, y toda la experiencia que ha adquirido, que finalmente es el error más frecuente que ve en las personas en la manera en la que ellos ven los medicamentos hoy en día? Y bueno, una mirada que igual han tenido hace bastante tiempo y que, digamos, pareciera que nunca se ha podido cambiar. A ver, yo creo que la consecuencia, yo voy a empezar por una consecuencia. En Chile hay un uso de medicamentos bastante intensivo por las personas. Me duele la cabeza, tomo un medicamento y puede ser que algunas personas por su experiencia sepan. Yo creo que en general hay mucho desconocimiento en el uso de los medicamentos, en la forma, en general, en el uso de medicamentos, y eso lleva como consecuencia la automedicación. Visto de otra forma, yo creo que los chilenos abusamos de los medicamentos. Abusamos de los medicamentos porque frente a cualquier situación dolorosa o frente a cualquier posible malestar, en vez de aguantarnos inmediatamente un medicamento. Bien, eso es un tema. Y segundo, a veces tendemos a pensar que no la sabemos todas. O confiamos en el consejo que nos dio, estoy pensando en términos generales, el amigo, la amiga, el familiar. Y mira, yo tengo los mismos síntomas o tuve los mismos síntomas, me dieron este medicamento, ¿por qué no lo tomas?
El medicamento potencialmente es un veneno. Es una sustancia química externa al cuerpo. Y puede ser que efectivamente ese medicamento le haga bien. Puede ser que no le haga bien. Porque las circunstancias de esa persona, las características de esa patología, no lo hacen idóneo. O simplemente síntomas parecidos no implican necesariamente misma patología. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que eso se puede reducir ahí, se puede comentar como quizá una falta de conocimiento y en algunos temas como una falta de respeto al medicamento, en el sentido de que llego y tomo cualquier cosa. Y eso es peligroso, es bastante peligroso para la salud. No solamente porque me pongo yo en peligro, sino porque yo vivo en una comunidad, tengo una familia, tengo personas a cargo, y claro, al ponerme en peligro yo, también puedo colocar en peligro a los que viven conmigo. Estoy pensando, no sé, medicamentos que a lo mejor alteran el sistema nervioso central y tengo que manejar. Me puedo quedar dormido fácilmente y choco. Entonces, ese es un tema que en Chile no está resuelto. Y me parece a mí que falta más educación. Y hay una gran responsabilidad también de los profesionales de la salud y en este caso de los farmacéuticos. Yo creo que nosotros hacemos poca educación a la población, poca difusión. Un profesor de la Universidad Católica de Farmacia Clínica comentaba hace muchos años, ya jubiló, Guillermo González, que el farmacéutico es como un profesional invisible. En los servicios de farmacia en los hospitales siempre los servicios están en el -1, en el -2, siempre sí. Están escondidos. Sí. Rara vez yo he visto están como junto a la bodega, o parte de la bodega. Muchas veces nos ven como bodegueros. Muchas veces nos ven como bodegueros. Tú vas a atención primaria y claro, están los box, está la atención, y allá al fondo está donde está la bodega, como un servicio auxiliar está la farmacia, y te la identifica porque hay un montón de gente que está buscando sus medicamentos, pero está al lado de la bodega, finalmente es una bodega. Y en los hospitales uno dice, bueno, pues podría estar esto en el segundo piso, en otro piso, podría estar más asequible. Bien, eso es un tema. Pero lo segundo es, los farmacéuticos no están en la opinión pública, salimos muy poco en la prensa, en los diarios. Nos preguntan poco. ¿Será que no nos conocen? ¿Será que nosotros no queremos salir? No lo sé. Y eso hace, finalmente, que la población reciba poca educación. Mientras más educación, más difusión, las personas se van a sentir más empoderadas y van a saber más. Por eso que yo te felicito por este podcast, porque de alguna manera lo que está buscando es entregar información general y a la población en temas de medicamentos, en temas de salud. Finalmente esto es un tema de salud. Exactamente, bueno, o sea, es un poco, bueno, es la base de todo esto que estamos haciendo acá con el podcast. Y de hecho a lo largo de toda la trayectoria que hemos tenido, sobre todo hoy en día en redes sociales, que estamos, bueno, en la era digital, en donde uno se mete a redes sociales, por ejemplo, y puede encontrar a cualquier persona que esté hablando de medicamentos y que ha pasado, por ejemplo, y que justamente esa persona no tiene los estudios necesarios para hablar de esos temas como tal. Entonces yo creo que es súper urgente incluso hacerle un alto a ese tipo de cosas y hacerlo de una manera correcta, responsable, porque claro, en realidad yo siempre hablo de que la salud o el cuerpo de uno es lo que nos va a acompañar hasta que nosotros nos tengamos que ir de la vida como tal, y que hay que tratar de preservarlo. Yo creo que esa es la palabra correcta, preservarlo lo más que podamos, y que ahí es como la difícil misión, porque claro, como bien usted decía, en realidad los chilenos, yo creo que más bien el ser humano como tal tiene esta percepción de que si siente un malestar, dolor de cabeza, un dolor estomacal, un resfrío, inmediatamente tiende a pensar como a un medicamento. ¿Qué remedio me tomo? ¿Qué remedio me tomo? Exactamente. Y muchas veces, por ejemplo, con el tema de los antibióticos, que no quiero un antibiótico para los resfríos, por ejemplo. Exactamente. O por ejemplo, una situación muy particular que me pasó en la farmacia, y que bueno, esto es un dato rosa, como dicen, que tienen que fijarse muy bien que, por ejemplo, los médicos, cuando les van a hacer la receta, tiene que estar bien hecha, sobre todo cuando son medicamentos que tienen cumplen una normativa legal en el país como tal, que por ejemplo son la venta de medicamentos como los clonazepam, ¿cierto? Los cloriazepam,
Y no se lo quise, o sea, no se lo dispensé porque la receta estaba incompleta y era que no le había colocado el tiempo de tratamiento. Y la persona, cierto, bien alterada, fue a la oficina a reclamarme y que por qué no se lo estaba vendiendo. Y yo bueno, por el mismo motivo que lo estoy comentando a usted ahora, es que no se lo pude vender. Pero a eso voy, o sea, las personas no ven el hecho de que nosotros las estamos tratando de ayudar, pero ellas sienten todo lo contrario. Y yo creo que también es algo que, y lo digo súper abiertamente, que incluso las farmacias se han encargado de maleducar a las personas muchas veces porque dicen, claro, no, es que me lo vendieron, en otro lado me lo vendieron sin receta. Es posible. Sí. Y pasa, uno pensaría que, por ejemplo, medicamentos como el diclofenaco, como el losartán, se venden sin receta médica, pero si ustedes ven en la cara lateral de la caja, dice que se vende con receta en establecimientos tipo A, que son las farmacias. Entonces es un poquito como ese foco el que queremos lograr y que la gente comience o las personas cambien la cultura que tienen de ver los medicamentos como tal y no como algo que, como si me pasa esto, voy de un punto A a un punto B y listo, lo soluciono, sino que eso se puede llegar a hacer, encuentro yo, pero de una manera responsable y teniendo claro todo lo que, como los requisitos, entre comillas, que hay que tener para consumir un medicamento. Y claro, porque no puede ser que un familiar no va a tener las mismas características, por ejemplo, genéticas mías. Yo, por ejemplo, puedo ser intolerante o alérgico al medicamento y no lo sabía. Pero la persona tampoco sabía y diría que no tiene la culpa, pero es un poquito como el hecho que queremos atacar nosotros. Y para allá, me fui por la rama un poco, pero para terminar ya esta sección, y yo sé que la gente maneja algo este concepto, pero digamos para que lo entiendan fácil, porque muchas veces no se explica tan fácil y la gente yo creo que se puede confundir un poco más. Pero ¿qué es realmente o qué significa realmente que un medicamento sea bioequivalente? Bueno, estamos en 2025, estamos, no sé si celebrando, pero es una política pública que este año está cumpliendo 15 años de su primera implementación ya real. Un medicamento bioequivalente es un medicamento similar, un genérico con marca o un genérico que se vende con el principio activo, distinto al innovador. Y este medicamento similar ha demostrado lo que dice su nombre, la intercambiabilidad, es decir, es igual en calidad, es igual en eficacia, es igual en seguridad y adicionalmente la farmacocinética es exactamente igual o no hay diferencias significativas. Y por lo tanto, frente a una misma patología, se puede utilizar con la misma calidad, con la misma seguridad y con la misma eficacia que el medicamento innovador o el medicamento referente. Y por lo tanto son intercambiables. Y por eso decía, partía por los conceptos de calidad, de seguridad y eficacia. Los dos medicamentos, el referente, que es el que usamos inicialmente, Claro. Y el producto que demuestra la bioequivalencia, es decir, la intercambiabilidad, es fabricado con las mismas normas de calidad, con la misma eficacia, la misma seguridad, los mismos controles, en laboratorios farmacéuticos además que han demostrado que son capaces de cumplir esa exigencia de calidad, las famosas normas GMP o buenas prácticas de manufactura, y que mediante un estudio se ha demostrado que es intercambiable. Por lo tanto, si este es el medicamento referente, lo que hace el medicamento bioequivalente es esto. Prácticamente no hay diferencia. Y desde el punto de vista clínico, se puede ocupar uno o se puede ocupar el otro. Eso es la bioequivalencia. Cuando el medicamento no es bioequivalente, pasa esto. Es decir, no puede ser superpuesto uno sobre el otro. Esto es un concepto matemático, finalmente, concentración versus tiempo, pero lo que nosotros vemos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la evaluación clínica, porque hay una evaluación clínica, el estudio de equivalencia clínico, es que no se superponen las curvas y por lo tanto no pueden ser intercambiables. Visto de otra forma, cuando el medicamento es intercambiable, referente, bioequivalente, no hay diferencia significativa. Y frente a una misma patología, podemos usar o el medicamento referente o el medicamento bioequivalente.
¿Y eso es sinónimo, o sea, la bioequivalencia, un medicamento que sea bioequivalente, es sinónimo de que sea más barato? No, es que son cosas distintas. Por eso lo pregunto. Los medicamentos genéricos, es decir, con marca o sin marca, los similares, que son los genéricos con marca, o los genéricos, siempre han sido más baratos, porque el medicamento innovador o el medicamento referente fue el primero en salir, el laboratorio tiene que recuperar la inversión que hizo en la investigación y desarrollo, y por lo tanto tiene un periodo de investigación, desarrollo e innovación más extenso. Los medicamentos similares tienen una investigación y desarrollo más corta y por lo tanto pueden ofrecer un producto un poco más barato. O sea, el precio promedio, a modo ejemplar, el precio promedio de los medicamentos en Chile, de los medicamentos innovadores, es casi $14. Lo digo en dólares para que sea comparable. Casi $14, $13. Los medicamentos similares son $7. Los medicamentos genéricos es $1, más o menos. Son más baratos porque las materias primas se pueden conseguir, están más difundidas, las materias primas ya son más asequibles, el principio activo ya es más asequible, el periodo de investigación y desarrollo es más corto, entonces todos esos costos se pueden transferir a precio. Por eso son más baratos. Pero no es por la bioequivalencia. La bioequivalencia, de hecho, encarece el precio del medicamento porque es un estudio que hay que hacerlo. Antes no se hacía y ahora se hace. Y por lo tanto, per se, cualquier cosa regulatoria encarece el precio de los medicamentos. Y por eso que, como se dice ahora en Chile, la permisología en el sector farmacéutico es una amenaza para el precio del medicamento. Y particularmente para el precio del medicamento similar y genérico. Porque mientras más trabas, más exigencias, más regulaciones, finalmente eso encarece, porque hay que hacer más pruebas, hay que desarrollar muchas más cosas, se hace más caro todo. Claro, sí, no, yo igual lo preguntaba porque, claro, muchas veces a la farmacia llegan las personas pensando que el medicamento bioequivalente es más barato. Es más barato per se, o sea, perdón, siempre en Chile los similares, los genéricos han sido más baratos. En eso no es el tema de la bioequivalencia no tiene un efecto en que los medicamentos van a ser más baratos. Es más, la bioequivalencia es un riesgo para que los medicamentos que son baratos, los similares y los genéricos, aumenten de precio. Eso es un riesgo. No solamente la bioequivalencia, las disposiciones, las normativas que puede establecer el Ministerio de Salud o el ICP, las exigencias en calidad, cualquier cosa que aumente, cualquier exigencia regulatoria, es un riesgo de que los medicamentos se hagan más caros. Todos. Perfecto, qué tremendo. Qué tremendo. Pasamos a otro bloque. Dentro de toda su experiencia laboral, usted fue jefe de departamento de la ANAMED, ¿cierto? Sí. Que es la Asociación Nacional de Medicamentos de acá en Chile. Y también fue jefe de política farmacéutica y profesiones médicas en el Ministerio de Salud, Sí. ¿cierto? En base a esas experiencias, en particular, ¿cómo impactó en su visión actual respecto a la industria farmacéutica? Y la industria farmacéutica acá en Chile. A ver, yo creo que lo primero fue, el primer impacto es conocer de primera fuente el sistema público, el sistema de salud y particularmente el sistema regulatorio de medicamentos en Chile. Yo tenía una aproximación más bien como un usuario, como un asesor externo, como un señor que está afuera. Y si bien es cierto lo conocía, es distinto estar adentro y conocer el trabajo que se hace en el ISP, el trabajo que se hace en la ANAMED y después el trabajo regulatorio que se hace desde el Ministerio de Salud. Entonces, primero, es un conocimiento profundo. Segundo, valorizar también el conocimiento que se hace o el trabajo que se hace desde el ISP y desde el Ministerio de Salud, el trabajo público. Yo creo que es un trabajo de suma importancia para la población y que bien llevado y que bien orientado, yo creo que tiene al menos 3 consecuencias. Primero, para los pacientes. Yo creo que son los primeros responsables del acceso a los medicamentos de este país. Porque, por un lado, evalúan la calidad de los medicamentos, la calidad, seguridad y eficacia a través del registro de los medicamentos, están preocupados de la farmacovigilancia, del seguimiento de los profesionales, de la fiscalización de los establecimientos. O sea, tiene un trabajo de suma importancia.
pero tiene que estar enfocado a los pacientes, es decir, cómo los pacientes acceden antes a sus medicamentos de una manera oportuna, de una manera rápida, en tiempo y forma, como se dice. Segundo, yo creo que tiene una injerencia enorme en el sistema productivo de este país, y particularmente en la industria farmacéutica. En el caso de los medicamentos, también el ICP tiene otros ámbitos, pero particularmente en el caso de los medicamentos, en la industria farmacéutica. O sea, son un actor relevante para aumentar la inversión extranjera en este país en términos de industrias que se pueden instalar en Chile, para establecer las reglas claras desde el punto de vista económico-sanitario, para fomentar una producción, digamos así, sustentable, para fomentar una producción de calidad, seguridad y eficacia, no solamente en Chile, sino que también eso debería hacerlo para todas las empresas que exportan medicamentos a Chile. Y yo creo que está el de. Pero tiene esa injerencia. O sea, tiene una injerencia económica, productiva, pensando además que la industria farmacéutica es una industria estratégica para el país. O sea, y ahí hago un pequeño paréntesis. Hay toda una discusión en las últimas semanas, meses, sobre el crecimiento del país. Va a ser X, X,1, X,2, los autores no se ponen de acuerdo, hay una discusión política. El crecimiento del país lo permiten personas que están sanas. Las personas que están enfermas tenemos que cuidarlas con mucho cariño y poner todos los medios para que se recuperen rápido. Sin embargo, las personas que están enfermas no son capaces de producir, no pueden, podríamos llamar así, son un gasto desde el punto de vista de no van a poder producir porque están enfermas, obviamente. Claro. Y por lo tanto hay que procurar que se recuperen rápido. El 70% y en algunos casos el 80% de la recuperación de la salud se debe a los medicamentos. Y por lo tanto los medicamentos están en la base de la producción, de la productividad y del crecimiento de este país, en todo sentido. Nosotros estamos aquí presentes porque estamos sanos, o más o menos sanos, y si estamos con una enfermedad crónica, estamos tomando un medicamento que nos permite estar dignamente, o más o menos dignamente, acá, ¿ya? Pero si estuviese enfermo, o estuviese de una manera incapacitante, no podría estar acá. Eso le pasa a cualquiera, en una farmacia, en un hospital, en un banco, en una empresa. Los medicamentos están en la base y por lo tanto son importantes. Y por eso que el valor que tiene la autoridad sanitaria es un valor que también influye en la productividad de este país, muy importante. Y lo tercero, yo creo que la sostenibilidad financiera también es un resorte que también tienen que considerar, porque de alguna manera los medicamentos que están aprobando o que están fiscalizando la producción local finalmente también tienen una consecuencia en lo que se va a utilizar. Y es muy importante la sostenibilidad del sistema de salud en este país, porque la demanda cada día aumenta. En Chile, la encuesta nacional de salud, que ya tiene varios años, la última del 2017, señala que en Chile habían 11 millones de personas que estaban enfermas con diversas patologías. Esos números claramente han aumentado. O sea, fácilmente tenemos ahora 4,5 millones de hipertensos, que son enfermos crónicos, 2,5 millones de diabetes. O sea, esto es necesario cuidarlos. Entonces, la visión que uno adquiere o debería adquirir al trabajar en el sistema público es una visión integral. Es una visión holística. Y yo agradezco mucho eso desde el ICP y después en el MinSal, en el Ministerio de Salud, porque permite tener una visión mucho más amplia de la salud. Los medicamentos están insertados en un sistema de salud y por otro lado el sistema de salud necesita de esos medicamentos y por lo tanto la regulación tiene que tener esos tres componentes de alguna manera, o tiene que considerar esos componentes sin perjuicio de la oportunidad de establecer una cierta normativa, la conversación público-privada para ver si determinadas normativas se pueden implementar o no se pueden implementar, o si se pueden implementar, en qué plazo se pueden implementar, también para no afectar el tejido productivo que tiene nuestro país, particularmente la industria farmacéutica. Entonces, para mí fue un periodo de formación, por supuesto, un periodo de aprendizaje, pero sobre todo fue un periodo intenso de trabajo, porque además me permitió también adquirir ese conocimiento y esa visión que en otro lado es muy difícil de adquirir. No, totalmente.
Totalmente, y en base a eso, por ejemplo, dentro de todo, no sé decir lo malo que ha pasado en este último tiempo o lo que no se ha hecho, como por ejemplo que es la encuesta nacional de salud, ¿qué es lo que ha podido ver o los avances que ha podido ver en temas regulatorios y por ejemplo de acceso a los medicamentos en estos últimos 10 años, por ejemplo? A ver, estamos celebrando 20 años del GES, ¿ya? Y recientemente el Ministerio de Salud y el Gobierno, el Ejecutivo, ha incorporado 3 nuevas patologías. Actualmente hay 90 patologías que están incluidas dentro de este plan que es garantía explícita en salud. En términos generales, el GES abarca más o menos el 65% de la carga de enfermedad de este país. Y por lo tanto, incorpora dentro de esas garantías la provisión de los medicamentos. Y desde el punto de vista conceptual es muy bueno. A mí me parece que es una política que conceptualmente significa un impacto. Cuando uno mira los datos de gasto de bolsillo en salud, han ido disminuyendo y claramente hay un punto de inflexión con el GES, porque hasta antes del GES había que gastarse mucha plata en salud y a medida que han ido pasando los años, particularmente estos últimos 20 años, ese gasto de bolsillo en salud ha ido disminuyendo. No es lo óptimo, pero han ido disminuyendo y por lo tanto podríamos decir que en estos 20 años el acceso a la salud ha mejorado en términos conceptuales. El tema es que la salud es una demanda infinita o insaciable, por llamarlo así. Claro. Y por lo tanto nuestra percepción es que a veces eso no ocurre. Nuestra percepción y nuestra evidencia empírica. Hay listas de espera, hay dificultades para conseguir una hora en el médico. ¿Y qué nos pasa, por ejemplo? Que los pacientes estoy pensando en un hipertenso, vamos a ejemplar, van a su consultorio, les cuesta conseguir, y cuando consiguen hora, los atiende el médico después de un largo periplo, y luego pueden y tienen la posibilidad de seguir ese tratamiento, esa hipertensión, y tienen la posibilidad de obtener ese medicamento gratuitamente en el consultorio. Bueno, pues, esa persona no debería gastar nada de bolsillo en temas de salud, en médico, en seguimiento de enfermería, en control y en sus medicamentos. Esa persona yo no la debería ver en la farmacia. Pero ¿qué ocurre finalmente? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay personas que no tienen hora. Y yo creo que es un incentivo perverso, desde el punto de vista de GES, ¿ya? Que existe la libre elección. Porque al existir la libre elección, el paciente tiene que buscar la solución como pueda. No me puedo atender la persona en el consultorio. Bueno, pero tengo libre elección, estoy dispuesto a poner un poquito de plata en mi bolsillo. Primer gasto de bolsillo, a ir al médico. Poco, más o menos, mucho, ya veremos, pero tiene que ser un gasto de bolsillo. Ese médico le va a dar una receta, que no necesariamente son los medicamentos gratuitos, o puede ser cualquier otro medicamento, que a su juicio le va a controlar la hipertensión. ¿Dónde obtiene ese medicamento? No lo puede obtener del consultorio. Claro. Tiene que ir a una farmacia. Segundo, gasto de bolsillo. Eventualmente debería tener un control de enfermería. No lo va a hacer en el consultorio. Tiene que hacerlo privadamente, si es que lo hace. Y eventualmente, si es que lo hace, va a ser un tercer gasto de bolsillo en salud. Por lo tanto, gasta en el médico. Gasta en la farmacia. Gasta eventualmente en su seguimiento. Ese gasto no debería haberse hecho. Entonces, si bien es cierto, la política GES es una política que conceptualmente es muy buena, hay elementos que hacen que las personas sigan saliendo del sistema. Fundamentalmente porque no tienen hora al extrasistema. Y lamentablemente lo vemos, yo no debería ver ningún paciente hipertenso, casi nadie, en una farmacia comprando los medicamentos, solamente en el sistema privado. Y fíjate, en el sistema privado también hay incentivos perversos para no declarar el GES. Sigo con el mismo hipertenso. Va la persona hipertensa, tiene síntomas, va a su médico, el médico le dice, mira, parece que tienes hipertensión, es una enfermedad GES desde ya hace mucho tiempo, ¿por qué no lo declaras? Bueno, voy y lo declaro. Bueno, el ISAPRE me envía a un médico, me saca de mi médico particular, al que yo tengo confianza, y me manda a otro médico.
Pero yo quiero atenderme con mi médico. No, Claro. me voy a otro médico. Primera cosa, me cambia el médico. Segundo, ese médico me da el medicamento que está dentro de la canasta que ellos son capaces de proveer, que está dentro de las canastas que es, por supuesto. Pero. Tercero, tengo que ir a la farmacia que está en convenio con ese ISAPRE. Bien, eso en la práctica podría yo soportarlo, no habría ningún inconveniente. Ahí tengo un pequeño copago, pero es muy poco. O sea, no tengo gasto de bolsillo, tengo el gasto de la previsión, pero bueno, está adentro. El médico me atiende, podría tener seguimiento y control de mi enfermedad, y los medicamentos los obtengo en la farmacia. Sin embargo, al declarar la enfermedad, me pasan dos cosas. Primero, si yo me quiero cambiar de ISAPRE, quedo marcado. Y por lo tanto, la otra ISAPRE, al ver que yo soy hipertenso, me va a decir, te tengo que cobrar un poco más, porque tienes un riesgo mayor. Quiero contratar un seguro catastrófico o un seguro de cualquier otra naturaleza de tipo salud, y en la declaración de salud tengo que colocar que soy hipertenso. Y me va a decir, Van a empezar las trabas ahí. Entonces, las enfermedades cardiovasculares no las cubro. O sea, si usted tiene una ACV, no la voy a cubrir. ¿Pero cómo? Sí, no, pues no la voy a cubrir. Usted tiene un riesgo. Usted me lo acaba de declarar. Entonces, tampoco hay incentivos para que el paciente GES que está en un ISAPRE declare su enfermedad. Entonces, él quiere seguir con su médico y como tiene confianza, le hace caso al medicamento que ese médico, con buena intención y de acuerdo al estado del arte y su conocimiento, le prescribe. Será más barato o más caro. Tiene un gasto de bolsillo, porque tiene un copago para ese médico, y tiene un gasto de bolsillo para los medicamentos. Entonces, si nosotros no somos capaces de mejorar o evitar esos incentivos perversos para el GES, la gente va a seguir gastando de su propio bolsillo en medicamentos y sobre todo también en atención médica. Que nos olvidamos, el gasto de bolsillo no es simplemente medicamentos, es también atención médica. Y que no es menor, de hecho. Y que no es menor. Y en ese caso, digamos, para ir cerrando un poquito ese tema, ¿cómo podría ver el futuro del acceso a los medicamentos acá, sobre todo en Chile? Con todo lo que se está haciendo hoy en día, con todas las herramientas, sobre todo tecnológicas, que también se están implementando hoy en día en salud. ¿Cómo podríamos decirlo así como en los próximos 5 o 10 años que pudieran haber implementos que tal vez mejoren el acceso a medicamentos acá en Chile? A ver, en términos generales, el GES, y volviendo a ese mismo tema, debe actualizar sus canastas. Y eso yo creo que está al debe. Eso. No se han actualizado las canastas y posiblemente para algunas tecnologías, algunos medicamentos, algunas patologías, ahí pueden existir algunas tecnologías conocidas como medicamentos que pueden ser más eficaces y de mejor control. Segundo, Ricardo Soto, que son las enfermedades que sí efectivamente hacen gastar dinero a las personas, que son enfermedades catastróficas, debería aumentar su cobertura. Y por lo tanto eso también podría ser una ayuda para aumentar el acceso, particularmente en ese sector, ¿ya? Que representa el 80% del gasto catastrófico de este país. Eso desde el punto de vista de las coberturas, o sea, aumentar las coberturas de GES, aumentar las coberturas de Ricardo Soto, eventualmente modificar ciertas canastas en GES para actualizarlas con medicamentos más nuevos que puedan ser más eficaces. Eso es lo primero. Segundo, los incentivos que hay para salirse del sistema estándar, del sistema GES, siguen existiendo. Por lo tanto, si no los cortamos o no orientamos a que los pacientes sigan dentro del sistema, vamos a seguir gastando plata y vamos a tener quizás menos acceso. Porque si no tengo plata, no compro el medicamento. Claro. Y eso es un problema. Y ahí no veo una fácil solución en los próximos años, porque hay una discusión presupuestaria que no está resuelta, por lo menos en este periodo de gobierno, y no sé si en el próximo también va a estar resuelto ese tema. Y yo creo que también falta un diálogo público-privado entre el Ejecutivo, el Ministerio de Salud y otros ministerios, también con la industria farmacéutica. Yo creo que hay que aumentar la producción local de medicamentos. En Chile hay un formulario nacional de medicamentos, son poco más de 700 moléculas, que teóricamente son los medicamentos esenciales para las principales patologías de nuestro país. El petitorio mínimo en la farmacia. Y que de ahí sale el petitorio mínimo. Y fíjate que el formulario nacional
es el listado de medicamentos esenciales, que esa es una terminología que utiliza la OMS. Chile fue el primer país en el mundo en tener un listado de medicamentos esenciales. Y eso ocurrió en el gobierno del presidente Frei Montalva, el año 67 particularmente, en donde se estableció un listado de medicamentos esenciales que tenía varias características. Primero, estos medicamentos son los necesarios para las principales patologías del país. Segundo, hay producción local. En ese momento lo asumió el Laboratorio Chile porque era un laboratorio que tenía un fuerte componente estatal, ¿ya? Pero otros laboratorios también lo hicieron, ¿ya? En su momento. No el Chile, no solamente el Chile. Fabricación local, fabricación de calidad, de seguridad y de eficacia. Y como era fabricación local, tenía un precio además asequible para la población. Yo creo que hay cosas que debería mejorarse, como por ejemplo el Foro Nacional. Hay que actualizarlo. No se actualiza desde el año 2004, desde hace ya un poquito más de 20 años. Pero tiene que tener ese componente, no solamente de este listado, sino cómo la industria farmacéutica radicada en Chile es capaz de abastecer esos medicamentos para que la población los tenga en tiempo y forma, en el sistema público y en el sistema privado. Y porque sabemos que en Chile los laboratorios son de alta calidad, no vamos a tener dudas de su calidad, seguridad y eficacia, y por lo tanto, al estar fabricado en Chile también se va a favorecer la inversión, se va a favorecer el desarrollo local, y eventualmente pueden aumentar el número de laboratorios que estén instalados en Chile, pero sobre todo el abastecimiento va a estar, digamos así, muchísimo más asegurado. Perfecto. Dame un segundito ahí que pasó un tema con la pantalla. Ahí sí. Vamos para ver el cronómetro. Ya. Ahora sí, perfecto, excelente. Antes de cerrar el capítulo, porque ya estamos llegando casi al final, me gustaría, este va a ser el primer capítulo donde vamos a estrenar una sección que se va a llamar Casi Remediados, ¿ya? Que va a ser, este podcast como se llama Remediados, como está antes del final, por eso se llama Casi Remediados. Y básicamente van a ser una sección donde van a hacer 5 preguntas rápidas, en donde va a ser verdadero y falso, ¿ya? Que son obviamente atingentes a todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Y esto va a ser antes del mensaje final, así que ¿estamos listos? ¿Sí? Estamos listos. ¿Estamos listos? Ya. ¿Los remedios genéricos son menos efectivos que los de marca? No. ¿El ISP aprueba todos los medicamentos que se venden en las farmacias? Sí. ¿Los antibióticos son efectivos contra los resfríos? No. ¿Bioequivalente significa igual? Significa intercambiable. Y por último, ¿una farmacia puede funcionar sin un farmacéutico? No, nunca. ¿Por qué no? Ahí me gustaría entrar en esa. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque para contarle a las personas, claro. Primero, por un tema legal, el director técnico de la farmacia es un farmacéutico, un químico farmacéutico. Y por lo tanto es el responsable del funcionamiento. Podría no existir auxiliares de farmacia, pero sí tiene que haber un farmacéutico, porque se preocupa no solamente de los aspectos administrativos, sino que de la custodia, el cuidado y de la atención a los pacientes que acuden a esa farmacia. Él es el responsable, primero desde el punto de vista legal. Y segundo, volviendo a la definición original, copiada de lo que nos dijo este colega en su momento de Reino Unido, el farmacéutico es el máximo responsable terapéutico de su comunidad. Por lo tanto, si yo tengo ese concepto dentro de una farmacia, no puedo no estar en la farmacia. Es impensable no estar. Y así como es impensable no encontrar un médico en un hospital, es impensable no encontrar un farmacéutico en una farmacia. Que de hecho la farmacia está clasificada como un centro de salud. Las farmacias son un centro de salud, es decir, lugares donde se realizan acciones sanitarias. Y lo dice el Código Sanitario en el artículo 129. Entonces, si nosotros leemos ese segundo inciso del artículo 129 del Código Sanitario, nos llama profundamente la atención el valor que le entrega la farmacia. Las farmacias son centros de salud. Esto es lugares donde se realizan acciones sanitarias. Y en tal sentido serán dirigidas por un químico farmacéutico que va a procurar dos cosas: participar en labores de farmacovigilancia, por un lado, y por otro lado, fomentar el uso racional de los medicamentos, que no son excluyentes y no son únicas, es el desde. Perfecto.
Bueno, con eso ya damos por finalizada la sección. Ahí nos extendimos un poquito, que quería adentrarme un poquito más en esa pregunta como tal. Y ya ahora sí, para ir cerrando ya el capítulo, y como siempre les digo a mis invitados, me gustaría que, ya sea hacia la cámara o en realidad, como lo hemos hecho todo este rato, darle un mensaje final, en base a todo lo que hemos conversado y en base también a que, por ejemplo, hay muchas veces las personas se sienten perdidas, no saben qué hacer, tanto como, por ejemplo, en temas legales, con el tema de, por ejemplo, con el GES, muchas veces el tema también de precios que cambian, o también las decisiones que muchas veces tienen que tomar y que sabemos que está mal, pero que muchas veces también las personas no encuentran otra opción. Entonces, le dejo la cámara y bueno, la distancia también para que pueda dejar un mensaje para toda la audiencia que nos está viendo y que bueno, desde ya les agradezco por llegar hasta acá, esta parte de la entrevista. Yo estaba pensando en dos cosas. Primero, el valor que tienen los medicamentos a veces no lo podemos dimensionar. A modo ejemplar, estamos celebrando, el año pasado se ocurrió, 100 años del Ministerio de Salud en Chile. El Ministerio de Salud se creó en 1924. La esperanza de vida de un chileno en 1924 no superaba los 40 años. Eran 35, 37 años. Esa era la cifra que se manejaba en la época. Yo estaría muerto hace rato. Estamos 100 años después, con una esperanza de vida de 81 años, que es incluso mayor a la que nosotros podemos ver en América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá, en México. O sea, algo pasó en 100 años. Y eso que pasó en 100 años es el alcantarillado, el agua potable, el alcantarillado, y el uso de medicamentos, los antibióticos o los antimicrobianos, como se les dice ahora. Y las vacunas cambiaron nuestra percepción de la enfermedad. Y si antes nos enfermábamos de enfermedades infectocontagiosas, ahora como país desarrollado o en vías de desarrollo, pero nos enfermamos como país desarrollado, tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que principalmente afectan al país. Todo eso, la experiencia de vida, nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de desarrollar, de trabajar, de estar en familia, de producir para el país, de aportar al país, se lo debemos mucho en gran medida a los medicamentos. Por lo tanto, el impacto de los medicamentos y de quien los fabrica, en este caso la industria farmacéutica, ha sido enorme. Eso es lo primero. Y para eso hay que cuidarla. Y por eso que es muy importante, primero, que la población compre los medicamentos en los lugares establecidos, que son las farmacias. No vaya a una feria, porque no sabe en qué condiciones están, no sabe si va a funcionar, no sabe si los medicamentos que están ahí adentro dicen o son lo que dicen que son, porque no sabemos si son falsificados. Por lo tanto, y tampoco sabemos las condiciones de almacenamiento, es decir, la temperatura, la humedad. No sabemos si esos medicamentos funcionan. Por lo tanto, al no saber, ponemos en riesgo la vida personal y la vida familiar. Muchas personas compran los medicamentos también para su familia y se lo compran en una feria, también ponen en riesgo a la familia, al resto de su núcleo familiar. Segundo, confíe en un farmacéutico. Siempre la farmacia tiene que tener un farmacéutico y por lo tanto, frente a cualquier duda, necesidad, no solamente de medicamentos, sino que también le puede preguntar la cobertura GES, o lo puede, en una farmacia lo más probable es que haya un computador, lo puede orientar, lo puede ayudar, lo puede asesorar, y en el peor de los casos, que a lo mejor ya tiene que acudir a un médico, le va a decir qué médico es el más idóneo para tratar su patología o para empezar a tratar esa posible patología que tiene. Nunca se automedique, porque en la automedicación también está el engaño. Está el engaño de que creemos que nos vamos a mejorar con un medicamento, no lo sabemos. Y lo segundo, no sabemos qué enfermedad finalmente tenemos si nos automedicamos. Por lo tanto, valor de la industria farmacéutica, el valor de los medicamentos, y comprar los medicamentos en la farmacia, confiar en los medicamentos que se fabrican en Chile, que son de calidad, seguridad, calidad y eficacia, y acudir a una farmacia y preguntar por el químico farmacéutico. Y preguntarle al químico farmacéutico. Y las preguntas que hagan falta. Lo que tú me acabas de preguntar, un químico farmacéutico lo debería saber en la farmacia sin ningún problema, porque para eso está.
Exacto. Y como siempre les pido que se suscriban, ¿cierto? Aquí abajito. Me ayudan mucho para seguir trayendo invitados de esta calidad, de esta gran calidad, ¿cierto? Y también en la campanita si le dan para que cuando suba un capítulo nuevo le llegue un mensaje a sus celulares, a sus dispositivos de que se subió un capítulo nuevo. Así que, como siempre, les mando un gran abrazo y nuevamente, Patricio, muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao, que estén súper bien.